Cordial saludo, mi nombre es Harold Yalier Vega Lescano, soy estudiante del programa de agronomía y a continuación voy a realizar una explicación sobre la identificación de la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Esto referente al curso Microbiología de Suelos. Nos presentan una serie de preguntas donde nos dicen que explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades, teniendo en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Entonces aquí en las imágenes podemos evidenciar comunidades microbianas en los diversos ámbitos de los ecosistemas. Aquí tenemos unas fresas, unas moras, entonces miramos actividades microbianas, tenemos unas muestras donde se presentan actividades microbianas. Pues dentro del- la actividad microbial o la biología microbial se presenta una amplia diversidad metabólica. Cuando hablo de diversidad metabólica hago referencia a los diversos procesos de crecimiento que se presentan en cada una de las comunidades microbiales presentes en los ecosistemas. Estos se caracterizan por ser catalizadores de nutrientes y además, pues estas actividades dependen de las especies presentes, del tamaño poblacional que tenga cada uno y el estado fisiológico en el cual se encuentren los microorganismos en cada uno de los hábitats. Básicamente la velocidad de las actividades es controlada primero por condiciones ambientales, condiciones nutricionales, y este crecimiento está relacionado con los aspectos de un sistema natural, es decir, depende del entorno en el cual se encuentre y se pueda tomar como acción benéfica para un sistema productivo. Eso sería básicamente dentro de las actividades y la velocidad de desarrollo. Actividad, forma en la cual se desarrolla una biología microbial, y la velocidad depende de cuáles son las condiciones en las cuales se puede desarrollar para dar su formación. Como segunda pregunta nos dicen que explique en sus propias palabras en qué consiste una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana es aquella que se puede encontrar formada por una población de una especie determinada y esta población vive asociada con una o más especies en un espacio determinado. Es decir, un ejemplo, entonces tenemos una comunidad o una población de Bauberia baciana y está unificada con otra población de Bacillus subtilis. Son dos poblaciones de diferentes especies que están unidas formando una comunidad. Entonces tenemos aquí una imagen de una muestra donde hay dos comunidades de hongos en donde podemos evidenciar características diferentes, pero están formando una sola comunidad. Igualmente en esta imagen podemos evidenciar dos especies de hongos o microorganismos en los cuales están unidos, son de diferentes especies, pero están formando una sola comunidad. En conclusión, son dos o más poblaciones unidas formando una sola comunidad microbiana. Como tercera pregunta nos dice, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Primero que todo, se da una competencia entre los microorganismos, es por la captación de recursos
y estos recursos hacen referencia a aspectos nutricionales o aspectos alimenticios. Además de que anteriormente dije que estas especies son caracterizadas por ser receptoras de nutrientes, entonces ahí es donde se genera una mayor instancia de ser especies competidoras. Además, las tasas metabólicas inherentes, es decir, las tasas alimenticias, y la velocidad de crecimiento de cada una de ellas. A medida que va creciendo, puede disminuir o aumentar su capacidad de competencia. Esto depende del tipo de célula que sean, ya sea eucariota o procariota. Pues esto, sin embargo, dentro de los espacios microbiales se habla también de algo de cooperación o simbiosis. Es el trabajo que se da sintrofia ideal que permite lograr acciones en conjunto para alcanzar acciones metabólicas complementarias dentro del ecosistema. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen, miramos un proceso de simbiosis entre las rizobacterias, que son aquellas que están cubriendo el rizo plano, ¿sí? Entonces cubren el rizo plano de las raíces, impidiendo que otras bacterias puedan afectar su sano desarrollo. Entonces, ellas la protegen de estas bacterias enemigas o patógenas y la raíz le proporciona glucosa o azúcares en los cuales ellas se pueden mantener. Entonces, se da un proceso de simbiosis donde las rizobacterias las protegen y la planta las alimenta. Eh, es básicamente eso. La rizobacteria pues la podemos encontrar en el espacio de la rizósfera, que es aquel espacio donde se da una actividad microbial más activa entre el espacio radicular de la planta. De acuerdo a la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan 2015, realice manualmente un dibujo de la curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras qué sucede en cada una de las fases del ciclo de crecimiento. Tenemos aquí la gráfica de crecimiento bacteriano, una curva, en donde tenemos el registro de número de bacterias y el tiempo, en un tiempo determinado. Nos presentan cuatro fases, que es la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. La fase de latencia es aquella donde inicia el crecimiento o desarrollo del crecimiento bacteriano. Es aquella, por lo menos colocamos la caja de Petri e inicia su actividad de crecimiento. Esta es la etapa inicial. Seguida está la fase exponencial, que es donde las células se inicia un proceso de duplicación en intervalos regulares de tiempo, ya sea largo o corto. Esto depende de las células. Por ejemplo, tenemos células procariotas, que son aquellas que crecen un poco más rápido. También las células eucariotas crecen rápido, pero cuando son células pequeñas. Cuando son células grandes, su capacidad de crecimiento es un poco más lento. Y pues esto depende del crecimiento o del intercambio de nutrientes que se haga dentro de la actividad microbial. Esta ventaja que tienen las células, desventaja que tienen las células grandes, ¿sí? Porque hay poco forma de poderse alimentar a diferencia de células pequeñas como las procariotas y las eucariotas. Seguimos con la fase estacionaria, que es donde el crecimiento exponencial cesa, ¿sí? O sea, un estándar ahí, una línea plana, en donde el crecimiento se detiene
ya sea por la acumulación de desechos entre la fase estacionaria. Entonces aquí podemos tener una caja de Petri cerrada herméticamente, en donde en la fase exponencial se da producción de desechos y el crecimiento bacteriano no puede seguir porque se le empiezan a acabar las condiciones nutricionales y el espacio y se empieza a descomponer o a morir, que ya entraría a la fase de muerte por la acumulación de gases o desechos dentro de la fase exponencial o de crecimiento. Y ya inicia su fase de crecimiento o fase de muerte, que es una etapa en donde depende la bacteria, se puede iniciar un nuevo desarrollo, un nuevo ciclo, o si no, pues ya sería una muerte total de aquella bacteria o crecimiento bacteriano dentro del desarrollo. Esto es básicamente lo que nos explica esta curva de crecimiento dentro de las especies bacterianas. Como quinto punto nos dice que de acuerdo a esta lectura, existen principalmente cuatro mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Y se realiza un mapa conceptual. Tenemos las cuatro eh, características que son, o aspectos que son la modificación física del medio ambiente, que es un mecanismo que se caracteriza básicamente por mejorar la estabilidad y agregación del suelo. Cuando hablo de agregación del suelo es la composición en la cual se encuentra el suelo. Y también permite el aumento de la humedad en la rizosfera. Debemos tener en cuenta que anteriormente dijimos que la rizosfera es aquel espacio en el cual donde se realiza mayor actividad microbial benéfica para las plantas. Tenemos la secreción de fitohormonas, que se caracteriza por promover el crecimiento adventicio de las raíces para contrarrestar la inundación. Crecimiento adventicio quiere decir un crecimiento acelerado de las raíces, ¿sí? Que nos permite contrarrestar aquellas inundaciones o campos. Esto se da básicamente en el arroz. Y también otros aspectos, pero se maneja en el arroz, como un ejemplo ahí. Adquisición de nutrientes vegetales. En este proceso pues encontramos las diferentes plantas, cómo toman los nutrientes. Dentro de ellos podemos encontrar el nitrógeno, moléculas necesarias para su desarrollo. Entonces, adquisición de nutrientes permite el desarrollo fisiológico de cada una de las plantas. Y la modificación del gen vegetal expresión. En este proceso contamos con bacterias, las cuales mejoran las actividades mejorando la expresión del ARMM de varias enzimas y mejoración de la fotoquímica y la planta PSI y tolerancia al déficit hídrico, ¿sí? Entonces, modificamos los genes para aquí, para que haya un mayor control o haya una resistencia a cada uno de los espacios o cambios climáticos que se puedan generar. Tenemos las referencias bibliográficas en las cuales se consultó y esto sería la explicación del tema de identificación de actividades microbiales. Muchas gracias.